7:21 de la mañana y vamos a recibir vía Zoom al doctor José de la Gas, que habíamos dicho ya la semana pasada, con quien tuvimos la oportunidad de comenzar estos diálogos, que él es especialista en criminalística y ciencias forenses, experto consultor de la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional, juez 24º de Garantías Penales del Guayas, y jefe de la Judicatura, asesor legal de la Fundación Ecuador, dice no más. Fue director de la GAS Castillo Jurídico, libre ejercicio profesional, y fue secretaria anticorrupción de la Presidencia de la República en el 2020. Bienvenido nuevamente. Como usted conversamos hace una semana sobre el tema del crimen organizado y la posibilidad de recuperar en muchos casos o repatriar dineros ilícitos. En definitiva, usted nos habló sobre la necesidad de un marco jurídico robusto. Usted nos habló de la coordinación institucional, tanto nacional como internacionalmente, que Ecuador se ha incluido en los acuerdos de recuperación, por ejemplo, con Estados Unidos, que se ponga a tono de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y algo que me hizo mucha gracia: requerimos una justicia con dientes, como decimos por ahí, que por qué le faltan dientes a nuestra justicia, qué es lo que hay que reforzar desde ese punto de vista. Buenos días, Yolanda, buenos días a todos los que nos escuchan. Sí, bueno, la idea pasa por que exista una mejor articulación, no solamente al momento de la investigación, para detectar los activos dentro y fuera del país, pasa por una mejor coordinación entre las distintas entidades llamadas a luchar contra la corrupción y el delito, pero luego, una vez que ya está judicializado y una vez que ya está resuelto o ya está dictaminado a través de los jueces lo que corresponde como delito, como pena y como reparación integral, decíamos que era necesario que la justicia hiciera este segundo aire, este segundo momento de poder ejecutar lo sentenciado. Pero decía lo de la falta de dientes de la justicia a propósito de la futura expedición de la ley de extinción de dominios. Creemos que es poco lo que se va a poder ganar en cuanto a esta ley, sobre todo por la limitante que se le ha puesto a propósito de las reformas del análisis del dictamen constitucional sobre la constitucionalidad del proyecto. Decíamos que se lo ha herido de muerte y creemos que va a ser muy poco eficiente para el objetivo último y tan ansiado por la ciudadanía de la recuperación de activos, porque se está limitando la acción de esta ley a que existe una sentencia ejecutoriada por ciertos delitos, obviamente de corruptela. Entonces, todo el proceso diseñado en esta acción real y patrimonial de la extinción de dominios no va a poder activarse sino hasta que exista esta sentencia. Entonces el paso del tiempo va a ser un problema, y la Fiscalía en este primer momento de la investigación patrimonial que debe realizar, o que puede realizar, que tiene una duración máxima de 18 meses, solamente va a poder pedir, de acuerdo a cómo está el proyecto de ley, que va a salir en los próximos días, una sola medida cautelar, que es la prohibición de enajenar. Entonces, la fuerza que podría tener el proyecto para caerle a los capitales anticipadamente, creemos que es muy poca. Creemos que la oportunidad para poder caerle esos activos va a ser muy poca, y que la cooperación internacional que se va a requerir para poder investigar dónde están estos activos y para poder después emprender esta labor de repatriación no va a poder ser tan dúctil, no va a poder ser tan expedita para que esto llegue a su momento. También había dicho usted que el plazo dado en cuanto a una suerte, no sé si la palabra era retroactividad, es mínimo. Estábamos hablando de 15 años simplemente para poder evaluar esos bienes ilícitos, ¿verdad? Y que es demasiado poco. ¿Usted cree que hay una mano negra en la Asamblea? O sea, hubo gente interesada. Se decía que además esta misma ley no se aprobaba porque había mucho rabo de paja. Esos eran los rumores de Castillo en la Asamblea. Porque de la mano como usted lo está poniendo y como quedó la ley, es inexplicable que no se la refuerza, sino que se la debilite. ¿Qué opina? Sí, la ley es totalmente débil, pero el problema no viene por lo que hizo o salió de la Asamblea. El problema viene, a mi criterio, por la conformidad constitucional que la Corte Constitucional dijo que debía tener la ley. Y en ese sentido, la Corte no permitió que el proyecto original, de acuerdo a la ley madre de la UNODC, salga como venía diseñado propiamente la Asamblea. La Asamblea sí diseñó un instrumento que venía con retrospectividad, es decir, ir hacia atrás una vez que entra en vigencia. Normalmente la ley tiene por regla general que
rige para lo venidero. La retrospectividad implica una excepción a esa regla y que se pueda ver situaciones anteriores a esa ley. Y la imprescriptibilidad es que pues no existe un tiempo, sí, y que la imprescriptibilidad implica que no hay un tiempo en el que ya no se puedan pesquisar este tipo de bienes. Entonces, aquí lo que ocurrió fue que la Corte dijo en el análisis que realizó que no sería constitucional que hubiera una determinación de imprescriptibilidad, es decir, que en cualquier momento pasado cualquier cantidad de tiempo se pueda ir a la justicia para hacer estas investigaciones y llegar a la extinción de dominio, a un proceso de extinción de dominio, y al mismo tiempo un análisis conexo dijo que tampoco era constitucional o no habría una conformidad constitucional si es que la ley quería mirar hacia atrás. Entonces lo que se hizo a través de la Asamblea, por petición del asambleísta, o por moción, mejor dicho, del asambleísta Serrano, es que se le pusiera un límite, de 15 años al tiempo de prescripción de esta ley, y yo creería que también hacia lo que iría hacia atrás. Entonces, la ley nace con muy poco oxígeno para ir a ver las fortunas malavidas con anterioridad a su vigencia y también con el tiempo que se va a tener. Si tenemos en cuenta además que necesitaremos una sentencia ejecutoriada por delitos de peculado, cohecho, etcétera, para que recién pueda entrar en vigencia esta ley. Entonces calcule que se cuenta el tiempo desde el momento en que, entre comillas, se tuvo el bien, o se adquirió el bien, o se detectó el bien. Desde ese momento pues contarán los 15 años y deberemos descontar de ese tiempo el tiempo que la justicia se demore diciendo si es que hubo delito o no hubo delito, para que se configure el presupuesto de la actividad ilícita. Claro, usted nos daba el ejemplo justamente del narcotraficante, el narcotraficante Escobar, que ahora, a los 30 años de su muerte, siguen saliendo a la luz bienes y recursos de él, y que en un tema como este, con un plazo tan corto, pues sería imposible entrar a volver a... ¿Cuál sería la palabra, doctor? Ayúdenme aquí a volver, porque ya no sería repatriar, sino a recuperar esos dineros al Estado. Tenemos una ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción, que esta fue aprobada el 14 de febrero. Usted ha tenido chance de revisarla, quería saber si nos puede decir qué novedades se incorporan, que marquen la diferencia en los actos ilícitos y además la posibilidad de combatir la corrupción a gran escala. Hablamos de las mafias, crimen organizado, etcétera. Bueno, varias cosas. De hecho, es un proyecto que yo considero, el Ejecutivo, que incorpora novedades en el sistema de administración de justicia penal, en el sistema penal. Creo que algunas van a traer cambios importantes y todas suponen una mejora o una mejor oportunidad para erradicar y prevenir la corrupción. Ejemplos hay varios. Por ejemplo, se está modificando la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se está incorporando un atenuante para que se adopten los programas de cumplimiento, los modelos de cumplimiento, de compliance. Esto es, que desde las compañías se deba de tener una estructura que se encargue por vigilar el buen funcionamiento de las empresas y la conformidad de su funcionamiento con las normas y tener un responsable para ello. Más allá de esto, se están cambiando tipos penales en el sector público, como por ejemplo el peculado, se lo está reformando, está incorporándose un delito respecto de sobreprecios, donde va a haber una activa intervención de la Contraloría y de la Fiscalía, donde incluso se van a poder dictar medidas cautelares para suspender procesos de contratación con evidente sobreprecio. Pero lo que yo creo que el proyecto más trae es que cambia el enfoque y pone un nuevo paradigma, si se quiere, en cuanto a que ya no solamente se va a estar viendo al sector público, a las empresas públicas en el eje o como generadoras de corrupción, sino que también estamos poniendo ya los ojos, tarde por cierto, en el sector privado. Y vamos a tener así lo que se llama el delito de corrupción en el sector privado, que traslada, en la medida de lo posible, la tipicidad de las conductas como cohecho, digamos, solicitar, recibir dádivas de donativos y demás en el sector público, también como la confusión, solicitar el dinero, solicitar las dádivas, o inclusive el peculado. Todas estas figuras se están trasladando al sector privado. Y esto va a suponer un gran desafío para las compañías, para que vean también pues, que dentro del ámbito comercial, financiero, empresarial, se genera una corruptela y las penas no son bajas.
hay penas de 5 a 7 años y además multas bastante fuertes, creería yo, para el marco de la proporcionalidad o la dosimetría penal que existe, que van entre los 200.000 y los 400.000 dólares. Entonces, este enfoque nuevo, yo pienso que es bastante interesante, que el Ecuador no lo tenía, se apresta a tenerlo. La ley va a entrar en vigencia el 16 de agosto de este año, porque ha tenido una moratoria de 6 meses, y además cambian reglas singulares, porque en la actualidad nosotros tenemos que no todas las personas están obligadas a denunciar, y hoy, con estas reformas que vamos a tener, se cambia este modelo y ahora se exige o va a existir el deber de denunciar a todos los ciudadanos para ciertos tipos de delitos, incluyendo pues estos delitos de corruptela en la administración pública y también en la administración privada. Para un par de temas, esto de la administración privada, por ejemplo, cuando se habla de tráfico de influencias, no hay una línea muy fina entre lo que sería desde lo privado el tráfico de influencias con otra actividad como es el lobbying. En muchos países esto es totalmente legítimo. ¿Qué marcaría la diferencia entre un trabajo, digamos, de acercamiento, ¿no? Entre varias partes para llevar adelante un proyecto a lo que sería tráfico de influencias? Claro, sí, definitivamente el tráfico de influencias y la oferta de realizar tráfico de influencias ya estaba tipificado. Va a ser también, los tipos penales van a recibir una reforma por parte de esta nueva ley, pero lo que creo que marca la diferencia es algo capital. Ya tenemos proyectos de lobbying en la Asamblea Nacional y pensaría que para que esta actividad pueda ser algo lícito y pueda estar dentro de zanjar esa diferencia entre lo que puede ser estar en ese borderline entre ser lícito o ser delito, está pues lo que salga desde la ley, desde la Asamblea y la regulación de la Asamblea. Exactamente. Hay 2 proyectos de lobbying en este momento. Para su el conocimiento ya lo han tenido, pero para su posterior, me imagino, aprobación en el nuevo periodo. Me pareció algo muy interesante, que no sé si es nuevo, para mí me suena nuevo, que es esta denuncia con reserva. O sea, ya hay gran parte del temor que tiene la ciudadanía en términos generales, inclusive cuando hablamos de denunciar, no sé, un abuso del policía de tránsito, a cualquier nivel, es este tema de dar el nombre y las represalias posteriores que pudieran darse. Me pareció interesante lo de la reserva en la denuncia. Absolutamente. En el mundo de la corrupción, la tendencia a nivel de los instrumentos internacionales y de las voces que se manifiestan en los temas de corrupción, lo primero con lo que se combate la corrupción es con transparencia, y la transparencia además lleva a establecer canales de denuncia en los que se proteja también y se tutele la identidad de los denunciantes. Esto ya está, de hecho ya tenemos esto como ley vigente, ya existen pues la reserva en identificación, y el Ecuador ha adoptado un mecanismo de sistema de códigos de barras, de números y demás para proteger la identidad de las personas que denuncian. Y lo interesante es que con las reformas que se vienen en materia anticorrupción en el COIP, esto va a incorporar también las denuncias en el sector para la corrupción en el sector privado. Y una cosa más, creo que puede ser peligroso además, puede ser muy peligroso, que además ya está viniendo la recompensa por la presentación de denuncias y de información que se dé para la recuperación de activos, y la ley que va a entrar en vigencia establece inclusive recompensas entre el 10 y el 20%. Entonces, exactamente. ¿Por qué es peligroso, doctor? Vamos siendo un poquito más concretos, porque quiero topar algunos temas con usted. Este era uno de ellos que me lleva a lo que yo le anuncié la semana pasada que quería tratar, y es el tema de empresarios privados que están queriendo entrar a esto, porque además se constituye un negocio, si es que, como usted dice, hay un monto entre el 10% y 20% que podrían llevarse por lo recuperado. Díganos por qué es peligroso. Bueno, me preocupa porque esto puede dar paso, obviamente, a personas inescrupulosas que extorsionen dentro de un margen de rentabilidad. Imagínese usted, hagamos un ejercicio. Si es que la ley establece porcentajes entre el 10 y el 20% de lo recuperado, no me extrañaría que de repente exista gente que extorsione a cambio de un porcentaje entre el 7%, no sé, podemos especular, a cambio pues de callar la denuncia o gestionar estas denuncias, ¿no? Sabemos pues que hay un término conocido de estos de los denunciólogos, y esto pues no tiene nada que ver con las personas que se dedican al periodismo de investigación, pero lo que sí preocupa es que hoy se va a abrir la puerta
para que exista una suerte de cacería de brujas en cuanto a decir y establecer los canales de denuncia, al mismo tiempo de establecer remuneraciones o recompensas por esta información efectiva, pero creo yo que el riesgo que también se abre puede ser importante. Entonces, la acción de la justicia va a tener que ir delimitando esto para que esto no se convierta simplemente en una práctica, en generar el insumo para una práctica de corrupción. Sí, la verdad es que hay empresarios privados que están contemplando esta posibilidad de entrar a ayudar a repatriar los bienes, inclusive algunos dicen ya conocer cuentas bancarias de dinero de dudosa procedencia que se encuentran en el exterior. Entonces usted le está viendo el tema como una cacería de brujas, y muchos otros están viendo como una contribución y una colaboración cuando el Estado en estos casos se queda corto. Incluso hablan de asociarse con bufetes legales en Estados Unidos que ofrecen estos servicios, y también otras empresas, como creo que hay esta famosa Croc que lo que hace es buscar en las plataformas digitales donde están estos dineros mal habidos y la ruta del dinero. Entonces, usted le ve la parte, digamos, negativa que se puede dar, pero hay una parte positiva de que entren no solamente las instituciones públicas a trabajar en este tema, sino también la parte privada se involucre. Sí, definitivamente. Una de las cuestiones más complicadas en la recuperación de activos es la identificación de dónde están las cuentas. Yo creo que la principal técnica de investigación o la principal fuente de información que puede tener la Fiscalía para saber dónde están los capitales definitivamente son las delaciones. Entonces, si es que ahora estamos premiando ya así abiertamente en el proyecto de ley con un 10 y un 20% esta información para la recuperación de activos, pensaría yo que esto puede abrir canales también, obviamente, en el fin de recuperar el dinero de la corrupción, para poder llegar más rápidamente, porque la cooperación internacional en materia, digamos, de cruce de información entre autoridades, las asistencias penales internacionales, aunque ya se han vuelto caminos más expeditos, no dejan de tomar tiempo. Y lo que alguien que está siendo objeto digamos, alguien que tiene dinero mal habido y que está siendo objeto de una investigación, podría moverlo con un clic y transferir un dinero de una cuenta a otra. Resarcir, investigarlo y llegar a establecer ese vínculo, esa ruta del dinero, como usted bien lo ha mencionado, puede demorar muchísimo tiempo. Entonces, en la medida en que tengamos estas posibilidades de alguna manera premiar a quienes conocen dónde está el dinero, esto va definitivamente a representar un recortamiento del tiempo y que podamos entrar a utilizar los caminos legales para ello, ¿no? A través de la Fiscalía, la investigación de delitos y quizás también a través de la ley de extinción de dominio. Pero sí hay que ver, pues esto siempre va a implicar, la herramienta está ahí, vamos a ver cuál es el uso que se le da. Pero considero que la importancia estaría en que podamos definitivamente ubicar dónde están estas fortunas, sobre todo fuera del dinero, para poder establecer medidas sobre ello a nivel de los convenios internacionales entre los países y que pueda, en definitiva, cuando venga la acción de la justicia, llegar a algo en concreto. Ok, y finalmente, ¿encontró usted que se le devuelve la competencia a la Contraloría General del Estado para el control previo a la contratación pública? A ver, aquí hay que hacer una diferenciación. Sí, se van a requerir informes, según esta reforma, muy expeditos, en tiempos muy cortos, a propósito de la Fiscalía. Van a haber informes de control, la Contraloría va a tener su rol, pues, después de cuentas, por decirlo así, pero en ningún caso, y esto siguiendo ya el dictamen de la Corte Constitucional del año 2019, en ningún caso estos informes van a representar una cortapisa para la acción del ejercicio de la acción penal pública por parte de la Fiscalía. Es decir, no va a haber, como hubo, un requisito de procedibilidad, un presupuesto de procedibilidad, un limitante para que la Fiscalía pueda ejercer un proceso penal si es que no existen estos informes. En el caso concreto que identifiqué hace un momento, va a ser necesario que la Contraloría establezca un informe previo en los sobreprecios para que la Fiscalía inclusive pueda pedirle al ente competente del Ejecutivo, que en este caso podría ser el CERCOP, que suspenda provisionalmente una contratación que amenace con tener sobreprecio. Muy bien, le agradezco muchísimo por habernos acompañado estas 2 semanas. Nosotros seguiremos en el tema. Cuando usted tenga algo que nos quiera aportar, pues siempre será bienvenido. Muy amable. Gracias. Creo que sería importante, ¿sí? Yolanda, revisar, porque ha sido una voluntad del nuevo gobierno,
continuar con una comisión internacional de expertos en materia anticorrupción, que fue una promesa del gobierno actual, que se trabajó sobre eso, pero que no logró llegar a su segundo nivel. Y creo que sobre eso hay que hablar bastante, porque tenemos que entender qué tipo de naturaleza tienen esas comisiones, y luego cuál va a ser el papel de esas comisiones, porque mucho se espera que sean comisiones que vengan a juzgar o que vengan a investigar actos de corrupción dentro del país, y yo creo que el marco constitucional no permite eso, y es necesario que la ciudadanía comprenda cuál puede ser el espectro de acción que tengan estas comisiones. Perfecto, me parece un súper aporte este que nos ha dado al finalizar la entrevista. Estaremos atrás del tema y cualquier consulta, pues esperamos contar con usted. Muy amable.